5. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mañana y durante toda la semana vamos a tener audiencias en donde la Fiscalía pide la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para hablar de este tema hemos invitado a 3 grandes profesionales del derecho que además son víctimas o representantes de las víctimas en ese proceso. Se trata del doctor Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, del doctor Miguel Ángel del Río, representante del testigo Juan Guillermo Monsalve y de su ex compañera Deyanira Gómez, y del doctor Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación, quien actúa como víctima dentro del proceso. Pues hay una cosa que yo creo que todo el mundo se pregunta. Si ya una juez de la República ordenó que no hubiera preclusión, que se devolviera, ¿por qué la Fiscalía puede insistir en la preclusión y cuántas veces puede hacerlo? Si les parece, empezamos con esta pregunta para los 3. Empezamos a hacérsela al doctor Villalba. Tiene que habilitar su micrófono, doctor. Sí, sobre la pregunta, las víctimas hemos sido muy claras que lo que correspondía luego de la decisión de la Corte 28 era presentar el escrito de acusación. Incluso presentamos una tutela firmada por las víctimas y los representantes. Y en esa tutela reclamábamos que el fiscal Jaimes solicitó la preclusión prácticamente cuando tenía casi concluido el tiempo que la ley le concede para o presentar el escrito de acusación o solicitar la preclusión. El artículo 175 del Código de Procedimiento Penal establece que son 120 los días que se tiene para que la Fiscalía investigue. Y Jaimes presentó la solicitud de la preclusión 1, llamémosla acá, a los 119 días. Es decir, que el plazo quedó prácticamente concluido. Y la Fiscalía no tiene facultades de aumentarse o de regalarse más términos para la investigación. Eso es ilegal. Eso de un lado. Y de otro, la Fiscalía lo que hizo fue decir, aplico el artículo 294. ¿Qué dice el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal? Dice, si la Fiscalía o si el fiscal no presenta el escrito de acusación y tampoco solicita la preclusión, procede el cambio de fiscal y sumar 90 días más para la investigación. Este artículo es inaplicable porque para el caso resulta que Jaimes sí presentó la solicitud de preclusión. Eso lo hemos alegado, hubo una tutela, pero en las diferentes instancias desafortunadamente la perdimos, pero hoy sigo con la absoluta convicción de que ese artículo es inaplicable y que por tanto esta segunda solicitud es ilegal. Ok, y en ese sentido, se lo pregunto al doctor del Río, ¿podría, si se repite esta situación después de estas audiencias y digamos, la nueva juez procede a rechazar la solicitud de preclusión, ¿la Fiscalía podría volver a pedirla? La respuesta es que no, Daniel, pero yo le voy a agregar algo más a lo que acaba de decir el doctor Reinaldo, saludando a ustedes, saludando al doctor Eduardo Montealegre y al doctor Reinaldo. Más allá de lo que acaba de advertir el doctor Reinaldo, que es absolutamente cierto, dimos de hecho una batalla jurídica en contra de esa decisión. Aquí lo que tenemos es una evidente complicidad de la Fiscalía General de la Nación con ocasión al investigado, imputado hoy Álvaro Uribe Vélez. No hay otra razón, no existen elementos jurídicos para poder estructurarlo. De hecho, la acción de tutela de la que habla el doctor Reinaldo, muy bien además estructurada, lo que advierte en su momento el juez de tutela es que por principio de subsidiariedad, es decir, hay que agotar unas instancias previas antes de acudir al ejercicio de la tutela. Sin embargo, imaginaba este representante de víctimas que esa era la vía natural. Pero más allá de eso, lo que existe es la necesidad
de Francisco Barbosa, el hombre, entre comillas, mejor preparado de nuestra generación como penalista, a través de sus fiscales, de la obediencia servil de los fiscales. Recordemos además que después de la solicitud de preclusión le dieron el premio Enrique Lou Murtra al fiscal Gabriel Jaimes, un funcionario bastante gris y bastante opaco. Ahora tenemos al fiscal Cárdenas en las mismas condiciones de obediencia, de servilismo. Entonces, no era posible una nueva solicitud, precisamente por lo que acaba de advertir el doctor Reinaldo, fundamentalmente porque la solicitud de preclusión ya se había presentado. Pero agotada esta eventualidad, y ahí sí voy a su pregunta, Daniel, no habría otra posibilidad en ese momento que una vez la juez 41, ante la eventualidad de negar la solicitud de preclusión, que seguramente será lo que en derecho ocurrirá, pues no tendrán otra alternativa que presentar un escrito de acusación e ir a juicio, porque juicio es el escenario natural del verdadero debate. Aquí existen muchísimas dudas con relación a la participación de Uribe Vélez, y esa duda en esta etapa procesal debe exigir ir hacia un juicio, evidentemente ante un juez de conocimiento imparcial. Doctor Eduardo Montealegre, usted fue fiscal general de la Nación, ha estado del otro lado. ¿Recuerda alguna vez durante su paso en la dirección de la Fiscalía General que se hubiera presentado una solicitud de preclusión en condiciones parecidas a esta durante su periodo? Daniel, no recuerdo situaciones similares, pero sí conozco situaciones parecidas durante la administración de Barbosa. Resulta que la interpretación que ha venido haciendo la Fiscalía de Barbosa, el mejor fiscal de la historia, es la de que en estos casos, cuando se niega la preclusión por parte de una juez, inmediatamente lo que procede es la acusación contra la persona que ha sido imputada. Existen casos que nosotros tenemos documentados en los cuales claramente está demostrado que la posición y la interpretación de la Fiscalía General de la Nación es la de que negada la preclusión hay que acusar. Lo que vemos es claramente una actitud totalmente violatoria del derecho fundamental a la igualdad, porque en unos casos interpretan que hay que acusar y en el caso específicamente de Uribe, ellos están haciendo una interpretación totalmente distinta para favorecer los intereses del ubérrimo. Entonces aquí claramente hay una violación del derecho fundamental a la igualdad. Nosotros en una tutela con el doctor Villalba, con Iván Cepeda, alegamos esto ante la justicia constitucional, ante el juez de tutela, pero el juez de tutela negó el amparo no por razones de fondo, sino que el juez de tutela lo que nos dijo es, ustedes todavía tienen una vía ordinaria para invocar esta violación a los derechos fundamentales y tienen que agotarla. Entonces, lo que procede durante las audiencias que se inician en el día de mañana es la de que en el momento procesal oportuno, dentro de esta audiencia, yo volvería a insistir en que toda la actividad realizada por la Fiscalía General de la Nación durante estos meses es ilegal, viola el debido proceso, viola el derecho fundamental a la igualdad y que lo único que pretenden es hacerle una burla al derecho, es un fraude a la Constitución y a la ley, porque como muy bien lo han explicado Villalba y el doctor Villalba y Miguel Ángel del Río, en estos casos, una vez que la juez negó la preclusión, lo procedente era acusar. Y quisiera agregar un argumento más a los que ya dieron mis dos colegas, y es que la juez 28 penal del circuito, en un extraordinario análisis, la juez negó la preclusión de Álvaro Uribe, mostrando cómo no estaba plenamente probada la inocencia de Uribe. Para poder precluir es necesario que exista certeza sobre la inocencia de alguien. La juez demostró cómo no existía esa certeza sobre la inocencia de Álvaro Uribe y por el contrario, lo que hizo la señora juez en una decisión muy bien fundamentada
fue mostrar todas las evidencias que concurrían en este caso contra Álvaro Uribe, y decimos y agregamos nosotros, aquí no solamente no hay prueba de la inocencia de Álvaro Uribe, sino que está absolutamente claro que se dan los elementos para formular acusación contra Uribe. Porque ¿cuáles son esos elementos? El Estatuto Procesal dice que para acusar se requieren evidencias que muestren una probable autoría o intervención en los hechos por parte de Álvaro Uribe. Creo que durante el programa iremos comentando cuáles son esas evidencias contundentes contra Álvaro Uribe. Sí, doctor Montealegre, doctores Villalba y del Río, quería comentar con ustedes sobre una nueva posición de la Fiscalía. La Fiscalía que bajo Gabriel Ramón Jaimes había aceptado la legalidad de las pruebas, eso no lo había discutido, no había cuestionado la legalidad de las grabaciones. Parece que ahora viene con ese argumento, que es un argumento de la defensa del expresidente Uribe y que está muy ligado al hecho de que ellos dicen que Diego Cadena, este exótico abogado que hacía diligencias en las cárceles para el expresidente Uribe, era un abogado con relación como apoderado con su cliente y que pues, las grabaciones no podían ser escuchadas. Y para eso dicen además que existe un poder, que el poder es emitido el 17 de abril de 2018 en una notaría, y no importa que las grabaciones sean anteriores, ellos piensan como extender retroactivamente la validez de ese poder. Yo quería mostrarles una declaración del expresidente Uribe en el interrogatorio y que luego comentáramos sobre eso. Doctor Uribe, le voy a poner presente el documento, precisamente la escritura pública. Es 17 de abril de 2018. Y le voy a hacer una pregunta. No, yo ya le había dado autorizaciones, le había pedido, porque antes fue lo de Monsalve y antes fue lo del Tuzo Sierra, y yo no sé exactamente. Bueno, el 9 de abril fue la reunión mía con el doctor Hernando Torres Barrera. O sea que hay solicitudes de verificaciones anteriores a este poder notarial y escritural. Esto pues implica varias interpretaciones. Por un lado, el penalista Iván Cancino, que pues no es titular de esta defensa, pero que obviamente es abogado Diego Cadena, también implicado en los mismos hechos, dice que el poder era innecesario. Incluso escribió una columna de opinión llamada ¿El poder para qué? Y que en todo caso la relación cliente-abogado entre Cadena y Uribe existe con anterioridad a las grabaciones y que esas grabaciones son por consecuencia de eso ilícitas. Doctor del Río, ¿usted qué piensa de eso? Hay una grabación adicional que usted presentó, Daniel, incluso mucho más diciente que lo que acabamos de ver. No es cierto que solamente el poder de representación construya relación profesional. Puede haber formas de delegación o de delegar una representación. Sin embargo, en este expediente no se ha demostrado que las intervenciones que hacía el abogado Diego Cadena estaban relacionadas precisamente con una representación. Y fíjese, le advertía lo de ese video que usted presentó en el interrogatorio, donde al presidente Uribe se le pone de presente la pregunta de quiénes han sido sus abogados. Y vaya sorpresa, curiosa sorpresa, que dentro del recuento que hace se le olvida mencionar al abogado Diego Cadena como su representante. De hecho, si quiere, lo vemos para que podamos seguir hablando. Incluso le recomiendo a las personas que nos sigan que miren, porque es un momento con cierta gracia, porque el abogado Jaime Granados trata de soplarle, empieza a mover la mano como haciendo mímica, como no logra que Uribe lo mire, el fiscal
en lugar de reconvenir al abogado, llamarle la atención para que dejara responder el interrogatorio al imputado, le ayuda para que lo mire. Mírenlo, por favor, ustedes, y seguimos comentando sobre ese momento. ¿Los nombres de sus abogados? Pues fundamentalmente han estado los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, como el 2008. Son mucho tiempo. Han sufrido mucho, han sido muy abnegados. Juan Felipe se gastó la juventud defendiéndonos a mi hermano y a mí. Hay casos que tiene el doctor Abelardo del Espriego, casos que tiene el David Espinosa. Y en tema internacional hemos trabajado mucho con otro joven muy capaz, que es el doctor Víctor Mosquera. Miren esto. Doctor Uribe. El de investigador. Continúe, doctor Del Río, que ese video el que usted que estaba citando. Lo que trataba de advertir. Entonces, imagínese si en ese recuento sobre donde lo están interrogando, además en su propio proceso, olvida de una manera absolutamente genuina que el señor Diego Cadena fue apoderado, pues eso nos evidencia lo que nosotros siempre como representantes de víctimas hemos advertido, que el señor Diego Cadena nunca ha sido su abogado. De hecho, valga la pena aclarar, Daniel, y todos sus televidentes, que el propio Jaime Lombana se asombra de la presencia de Cadena en esos momentos, advirtiéndole y llamándole la atención de manera sorpresiva su intervención. Y existe entonces, después de esa inquietud del doctor Lombana, la manifestación concreta de que el señor no es abogado, sino que es un investigador que está apoyando al entonces senador Álvaro Uribe Vélez en unas investigaciones. Pero en realidad la labor que estaba cumpliendo Diego Cadena era la de intermediario con el propósito de buscar que testigos se retractaran en favor de Álvaro Uribe Vélez. Ningún tipo de intermediación ni de representación jurídica. Repito, en ese momento el ex senador Álvaro Uribe Vélez tenía los dos abogados más poderosos del país, Jaime Granados y Jaime Lombana. ¿Qué necesidad había en ese momento de una intervención adicional? La juez 28 fue muy precisa en su negativa de solicitud de preclusión al advertir que las intermediaciones del señor Diego Cadena no eran como abogado, lo que significa que esas interceptaciones son absolutamente legítimas, advirtiendo adicionalmente, Daniel, que incluso si existiera hoy un debate sobre si las interceptaciones son legítimas o no con base en el criterio de la protección constitucional abogado-cliente, ese debate no sería para la solicitud de preclusión, sino para las audiencias ulteriores, específicamente para la audiencia preparatoria, donde se debate la legalidad o no de ese instrumento probatorio. Conclusión, el señor Diego Cadena nunca fue abogado del presidente Uribe. Doctor Montealegre, ¿cuál es su percepción sobre este alegato que seguramente va a ser la espina dorsal de lo que presente la defensa en este caso, y la fiscalía que curiosamente en este caso es difícil explicarlo, pero la fiscalía parece ser parte de la defensa del imputado? Sí, Daniel, a mí no me queda la menor duda que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación son parte del staff de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. En cuanto a este tema de la ilicitud de las grabaciones que se le hicieron a Álvaro Uribe, yo diría lo siguiente. Lo primero que tenemos que recordar es que independientemente de la discusión acerca de en qué momento se le dio el poder a Cadena, en qué momento empezó a actuar, si antes era investigador y después fue abogado, yo creo que independientemente de esa discusión tendremos que entrar a una situación de fondo. La situación de fondo es que Cadena no entra a este proceso a recolectar evidencias para Álvaro Uribe ni como investigador ni como abogado.
es claro que él entra como una herramienta, como un instrumento de Álvaro Uribe Vélez para conseguir testigos falsos y conseguir documentos para engañar a la justicia. Es decir, aquí hay un claro desbordamiento de la función de abogado o de la función de investigador, como lo quieran llamar, y por esa razón fue que ya fue condenado por el Consejo Superior de la Judicatura, donde se demostró claramente que él desbordó absolutamente todos los límites de la ética en su ejercicio profesional. Por esa razón, la misma Fiscalía General lo tiene en juicio por soborno a testigos y fraude procesal. Entonces, ¿cadena qué es? Cadena es una herramienta, es una pieza dentro de la estructura criminal que armó Álvaro Uribe Vélez. En la audiencia pasada yo la denominé una poderosa máquina de fabricación de testigos falsos construida por Álvaro Uribe. Entonces lo que tenemos es que no podemos dejar desviar el debate, nos vamos a centrar claramente en mostrar durante la audiencia que aquí lo que existía era una poderosa máquina orquestada por Álvaro Uribe Vélez y habían unas piezas de esa máquina y era una poderosa máquina para conseguir testigos falsos. Y una pieza esencial de esa poderosa y peligrosa máquina de construcción de testigos falsos la ocupa Cadena. Cadena no funge aquí. El rol sobre el cual hay que analizar su conducta, el rol no es el de abogado, el rol no es el de investigador. Su rol esencial y fundamental es la de ser una herramienta de Álvaro Uribe, un instrumento de Álvaro Uribe para recoger testigos falsos. Entonces, ese va a ser un argumento fundamental dentro de la audiencia si la Fiscalía quiere pedir la exclusión de esa prueba. Pero hay además otros elementos. Otro elemento es que en el proceso contra Cadena, la Fiscalía nunca ha solicitado la exclusión de estas pruebas. Por el contrario, en el proceso contra Cadena por fraude procesal y por soborno a testigos, allá no se ha hecho exclusión de las interceptaciones contra Álvaro Uribe. Ese va a ser un debate que va a jugar un papel esencial en ese proceso. Yo quiero anotar entonces que además de que el rol de Cadena no es el de un abogado, sino que es un elemento de la máquina peligrosa que confabuló Álvaro Uribe Vélez, siguiendo uno de los 13 patrones que la Corte Suprema de Justicia enumeró cuando dictó la medida de aseguramiento en la época en que él fue presidiario. Lo claro es que independientemente de la validez, que yo creo que son absolutamente válidas todas estas interceptaciones, lo claro es que fuera de esas interceptaciones existe una montaña de evidencias contra Álvaro Uribe por haber orquestado esta peligrosa máquina para construir y fabricar testigos falsos. En conclusión, Daniel, es falso que se pueda hacer un análisis de este caso sobre la base de que Cadena juega un rol de abogado. En teoría y en abstracto, pues las conversaciones entre un abogado y su cliente son confidenciales, son secretas, pero es que en este caso no son las relaciones entre un abogado y su cliente, sino son las relaciones entre dos delincuentes, el delincuente Álvaro Uribe y el delincuente Cadena, que están orquestando cómo producir testigos falsos para engañar a la justicia. Entonces no estamos hablando de la relación cliente y abogado, sino de la relación vertical entre dos delincuentes confabulados a través de una máquina, una asociación ilícita para engañar a la justicia. Doctor Villalba, en otro proceso distinto al de Álvaro Uribe, que es el de su hermano Santiago Uribe Vélez, también apareció Cadena en este papel, digamos, de conseguir testigos favorables a su causa y terminó pues saliendo su nombre en una declaración de uno de esos testigos que es el mayor condenado por homicidio y paramilitarismo y narcotráfico, Juan Carlos Rodríguez, conocido con el alias de Zeus. Él dice que fue don Diego el que le pidió a través de Cadena que testificara en el proceso contra Santiago Uribe. Así como no existe relación
de él como abogado de Santiago Uribe no tendría por qué existir porque pues nunca fue acreditado ese poder ante una autoridad, o puede de otra manera leerse esa relación entre abogado y cliente que se haya formado en otra parte. Bueno, esto de alias Zeus, solamente quiero anotar que Zeus llega a ese proceso y en contacto con Cadena a través de Vicky Jaramillo, que también está comprometida en relación al contacto con el preso Monsalve. Mire, yo digo lo siguiente, este tema ya ha sido discutido en sede de la Corte Suprema de Justicia en este proceso, y concretamente en la Sala Especial de Instrucción, pero también en la anterior sala que conoció el asunto, sobre el tema de la presunta ilegalidad de las llamadas y la relación cliente-abogado. Pero si alguna duda quedara, también existe una decisión de la Corte Constitucional, la C-301 del año 2012, que estudió una norma relacionada con el Código Disciplinario del Abogado, diciendo que no puede ser ilimitada esa protección. Y es que no puede ser ilimitada precisamente porque entonces bastaría con conseguir un abogado para poder darle, digamos, a actividades ilícitas una salida legal, diciendo que es absolutamente imposible que sea interceptado un abogado. Pero además quiero recordar que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que Cadena fue un abogado en la sombra, y así lo consideramos también las víctimas. Y de hecho, hay una llamada interceptada en la que Álvaro Uribe le dice a Rojas de su UTL que encuentre a Cadena, que lo entre, pero que no lo deje conversar con nadie. Pero también es el propio Cadena que le dice a un periodista que lo mantenga en la sombra, que no lo mencione, cuando Cadena pretendía presentar en medios al testigo Enrique Pardo Hash, que fue su cómplice en la cárcel para obtener ilegalmente una retractación del testigo Monsalve. Entonces, digamos que esa discusión se ha dado, pero si la presenta la Fiscalía, abundaremos en argumentos para mostrar la validez. Pero también reitero, como ya lo dijeron mis compañeros que están aquí en esta entrevista, no solo son las llamadas las que están identificando la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Entre otras cosas, ellos han alegado que las llamadas nunca dicen nada. Entonces, ¿por qué tanto interés en que sean anuladas? Esa es otra pregunta. Así es. Hay algo relacionado con el interrogatorio, de la diligencia de interrogatorio misma a la que fue sometido el expresidente Uribe por este nuevo fiscal Cárdenas, y que adelanta un fiscal auxiliar, principalmente el doctor Durley González Uceda, pero pues es un interrogatorio bastante atípico porque el interrogado siempre está cómodo, nunca le repregunta por ningún aspecto. Incluso él se levanta, cuenta anécdotas, pinta en un tablero imaginario, corrige el encuadre de la cámara, en fin. Quisiera mostrarles uno de estos momentos para que hablemos de cómo debería ser un interrogatorio en comparación con lo que fue este interrogatorio. Vamos con el video. Y explicamos claramente, aquí están los secuestrados. Del helicóptero no se veía nada, porque esa selva parece roca. Los helicópteros, el uno debió aterrizar aquí y el otro aquí, pero cometieron el error de pasar por encima. Testimonio de los sobrevivientes. Y eso llamó la atención de la guerrilla. La guerrilla se fue y al momento volvió. Y les disparó a todos a quemarropa. 9 muertos, 2 sobrevivientes. Una equivocación. El helicóptero se vieron haber aterrizado aquí y aquí, pasaron por encima. Y entonces me dijeron los 2 sobrevivientes que ellos, desde el cambuche abajo, veían que eran helicópteros militares con soldados, porque les veían los pies afuera con las botas. Al país se le dijo esa noche la verdad. ¿Qué tiene que ver esta historia de un rescate militar fallido y sangriento? Por supuesto, está refiriéndose
al exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y al exministro Gilberto Echeverry, con el caso de soborno de testigos y fraude procesal. ¿Por qué terminan hablando de esto? ¿Usted tiene alguna explicación, doctor Montealegre, que justifique, digamos, esta anécdota, como muchas otras que se presentaron a lo largo de este mencionado interrogatorio? Daniel, eso lo que muestra es que el interrogatorio que le hicieron a Álvaro Uribe fue una farsa. Lo que hubo fue allí una caricatura de indagatoria, una caricatura de declaración. Ya vimos en los apartes del video que acaba de mostrar Daniel Coronel, cómo realmente elementos esenciales de la indagatoria se las está realizando ese Jaime Granados. Esto parece que el interrogado fuera Jaime Granados. Yo en una declaración que le di a Daniel a comienzos de la semana decía que esta indagatoria parecen indagatorias a limón, son dos toreros toreando al mismo animal. Y lo mismo pasó en la indagatoria de Cadena, con la complicidad de la Fiscalía. Y ahí vemos claramente la manifiesta y antiética injerencia del señor Iván Cancino frente a Cadena. Entonces aquí lo que estamos viendo, esto es absolutamente una farsa. Creo que Daniel Coronel hizo un análisis muy interesante en la revista Cambio, creo que fue hace 8 días, y allí claramente se muestra cómo no hubo un contrainterrogatorio verdadero frente a afirmaciones de Álvaro Uribe. Si hay algo central en este proceso es averiguar cómo llegan y cómo se fragúa el fraude, el soborno y el fraude procesal, por ejemplo, frente a los testigos de Cómbita. También hay un elemento central en esta investigación, como lo ha destacado Daniel Coronel en varias columnas, como es la relación entre los testigos de Álvaro Uribe y la oficina de Envigado, es decir, la relación entre testigos que presenta Álvaro Uribe y el cartel de Medellín. Esas relaciones nunca fueron clarificadas. Hasta este momento lo que queda plenamente demostrado es que Álvaro Uribe sigue manteniendo sus viejas relaciones y amistades y conexiones con el cartel de Medellín, porque ahí hay una gran cantidad de testigos vinculados con la oficina de Envigado y con el cartel de Medellín. La señora Janet Niño está condenada por investigación que nosotros hicimos durante la época en que yo fui fiscal por relaciones y sobornos de un miembro del cartel de Medellín. El Tuzo Sierra, otro testigo que saca Uribe en mi contra falso, también con relaciones con el cartel de Medellín. Y así podemos enumerar muchas personas. Entonces, aquí hay un hecho evidente y son las relaciones de Álvaro Uribe en este proceso donde lleva testigos del cartel de Medellín, testigos que ya fueron desechados claramente por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces en el interrogatorio, el fiscal, un amanuense de la defensa de Álvaro Uribe, un amanuense del ubérrimo, como lo destacó Daniel Coronel, y comparto sus apreciaciones y la vergüenza que implica ese tipo de fiscales en la administración de justicia, no indagó por esas relaciones que son muy viejas entre Álvaro Uribe. Es que nosotros no podemos olvidar que la familia de Álvaro Uribe ha tenido vínculos y negocios permanentes con el cartel de Medellín desde la época de su padre. Álvaro Uribe se trasladó a mirarla hacia la finca donde murió trágicamente su padre en un helicóptero de Pablo Escobar. El helicóptero de la familia Uribe fue encontrada en Tranquilandia. Están claras las transacciones que Álvaro Uribe ha hecho, inclusive en épocas relativamente recientes con los miembros del cartel o miembros o exmiembros del cartel de Medellín, con el narcotráfico. Entonces, esos eran los temas fundamentales sobre los cuales había que preguntar, pero no. El fiscal del caso se dedicó a permitirle a Álvaro Uribe que posando como un cándido monje de monasterio medieval, es decir, le permitió, fue una figura monástica, ingenua, tratando de engañar a los colombianos, y no mostró el lobo verdadero que es y sus relaciones con el cartel de Medellín. Entonces esa indagatoria es una farsa, Daniel. ¿Cómo ha sido toda esta investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación?
Doctor Villalba, este proceso es un proceso que se deriva de otro, en donde básicamente el expresidente Uribe había denunciado penalmente al senador Iván Cepeda y había utilizado unos testigos que también parecen tener relación con la oficina de Envigado. El señor Wilser Molina, que fue alcalde de Amagá, aparece como parte del equipo de defensa de un miembro de la oficina de Envigado. Los testigos Simón y Castañeda, que llevan en un proceso anterior que no hace parte de esto, también aparecen. ¿Usted ha notado esa circunstancia recurrente en testigos a favor del expresidente Uribe? Bueno, efectivamente, estos testigos no solamente actuaron en el proceso que se siguió contra el senador Iván Cepeda, como Castañeda y Simón, los que usted acaba de mencionar, y que fueron los testigos que precisamente consiguió Wilser Molina. Estos testigos vuelven y los traen a este proceso, pese a que la Corte Suprema de Justicia hizo un examen minucioso y encontró que no tenían absolutamente ninguna credibilidad. Ese examen sigue vigente frente a lo que conocemos en el proceso, pero la Fiscalía quiere seguirlos mostrando como válidos para la defensa de Álvaro Uribe Vélez. De otro lado, pues efectivamente hay una recurrencia de la defensa de Álvaro Uribe Vélez de presentar testigos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la oficina de Envigado, como ya se había dicho, ¿no? Hay que tener presente también que en el caso de los presos de Cómbita, quien fue la fuente de esos presos para llevarlos como testigos fue Hernán Giraldo Gaviria, alias Cesarín, ex jefe de la oficina de Envigado. Y eso está absolutamente establecido por las propias declaraciones de Cesarín, pero también de la abogada Ángela López. Eso está absolutamente claro. Y ni se diga entonces con la intervención del Tuzo Sierra, ¿no? Que entre otras cosas, la defensa lo reclamó por meses, pero el Tuzo cuando declaró ante la justicia no dijo absolutamente nada que comprometiera responsabilidades del senador Iván Cepeda o de otras personas como lo pretendieron. Es decir, no fue un testigo, es un testigo que no le sirvió de nada, pero aún así lo siguen nombrando como un testigo a su favor. Pero eso en un examen probatorio no tiene ningún sentido. Doctor del Río, hablando de este tema específico del Tuzo Sierra y de las relaciones reiterativas con la oficina de Envigado, si uno se pone a hacer el análisis, ¿quién contacta al Tuzo Sierra con Álvaro Uribe? Es Juan Manuel Aguilar, hermano de alias Rogelio, antiguo jefe de la oficina de Envigado, y vuelve a surgir la relación. ¿Qué deberíamos pensar desde el punto de vista de la relación recurrente entre todos estos testigos con la defensa de Álvaro Uribe? El modus operandi de una organización criminal. Esa es la única y legítima conclusión. Pero antes de seguir con relación al tema de ese interrogatorio, ya regresaré al tema del modus operandi. Lo que ocurrió ahí dentro, Daniel, fue una preparación de una bancada de defensa, fiscalía y defensa, que además son una sola cabeza. Y precisamente por eso no hay incomodidad desde el punto de vista del contrainterrogatorio. Es que además no hubo contrainterrogatorio en ese ejercicio de la declaración o preguntas incómodas al indiciado. Pareciera que Uribe Vélez fuera más la víctima y nosotros, toda la bancada de la representación de víctimas, los indiciados, porque muchos de los actos de investigación que en su momento utilizaba Gabriel Jaimes era para desprestigiar a la representación de víctimas. Recordemos la persecución en contra de Juan Guillermo Monsalve. Por eso me parecía legítimo, y aún lo sigo pensando, que ante las citaciones a Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve por parte de la Fiscalía, lo único que les interesaba a ellos era hacer una especie
de manipulación con el propósito de lastimarlos jurídicamente. Entonces, volviendo a su pregunta, aquí lo que existe es un modus operandi. Nosotros como representación de víctimas hemos probado y probamos dentro de la solicitud de preclusión cómo actuaba esa máquina de guerra de la que habla el doctor Eduardo Montealegre, con lo que estoy completamente de acuerdo. Es que así ocurrió en su momento con ocasión al magistrado auxiliar Iván Velázquez, hoy ministro de Defensa. Las mismas situaciones, testigos, delincuentes cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el propósito de manipular testigos para que dijeran lo que él quiere que se diga ante las autoridades judiciales. Entonces, aquí lo que tenemos es a un hombre que ha estado cerca de la delincuencia, que se ha convertido él en el jefe de una organización criminal con el propósito histórico de lastimar a la administración de justicia. Y ahora que hablaba el doctor Eduardo Montealegre de esos monjes, me recuerdo y siempre lo he recordado, siempre he asociado a Álvaro Uribe Vélez con ese pasaje de Macbeth, donde Lady Macbeth le aconseja a su esposo: procúrate el inocente aspecto de la flor, pero sé tú la víbora que oculta. Eso es Álvaro Uribe Vélez, y su historia política no ha sido otra cosa que la construcción sistemática de un ejercicio criminal. Doctor del Río, quería preguntarle otra cosa. Hoy el diario El Tiempo reseña, digamos, cuáles son las pruebas que iría a alegar la Fiscalía pidiendo esta preclusión, y menciona que no fueron entregados los relojes con los que se hizo la grabación dentro de la cárcel. A mí no soy abogado, ustedes sí lo son, yo soy apenas un periodista, pero quisiera preguntar si el aparato con el que se hace la grabación se debe entregar. Valga decir, el ex senador Eduardo Pulgar está en la cárcel por una grabación en donde le dice a un juez que si tuerce una decisión judicial a favor de un patrocinador político suyo, le va a entregar 200 barras o se puede ganar 200 barras. De eso existe la grabación en medio digital. No recuerdo que para procesar al ex senador Pulgar haya dicho: no, usted me tiene que entregar la grabadora porque si no se pierde la cadena de custodia. ¿Cuál es el alegato que hay aquí detrás de la entrega o no entrega de los relojes? En su momento, Daniel, Deyanira Gómez, después de la entrega que le hace Juan Guillermo Monsalve de las grabaciones hechas al interior del centro carcelario, ella hace entrega de los dispositivos a la Corte Suprema. La Corte Suprema recibe los dispositivos y saca esas grabaciones. Nosotros, como usted lo ha advertido, tenemos una evidencia probatoria que será entregada y puesta en conocimiento a un juez ante el juez de conocimiento en las audiencias preparatorias para el debate. De hecho, nosotros como representación de víctimas nos hemos mantenido muy al margen de los actos investigativos, porque no queremos ni siquiera convalidar todas estas actuaciones que realiza la Fiscalía General de la Nación, que entre otras cosas nos parece de algún ejercicio fraudulento. Recordemos que dentro de la solicitud de preclusión se advirtió una compulsa de copias en contra de Deyanira Gómez, supuestamente por haber manipulado las grabaciones. Sin embargo, nada se advirtió con ocasión a las grabaciones entregadas por parte de Diego Cadena, que también tenían unos espacios que no pudieron ser explicados, y sobre eso no hubo solicitud de compulsa. Todo el elemento material probatorio aportado por Deyanira Gómez y por toda la representación de víctimas lo obtuvo en su momento la Corte mediante toda la rigurosidad legal. Y evidentemente, en su momento, cuando estemos frente a la posibilidad de ir a una audiencia preparatoria, se entregarán por parte de la representación de víctimas elementos materiales probatorios que sean analizados evidentemente en un debate legítimo frente a un juez imparcial. Entonces, lo que significa es que
toda la representación de víctimas ha obrado con suficiente garantía en el respeto del recaudo probatorio. Y no creemos en el análisis y en la construcción y en el recaudo realizado por esta Fiscalía General de la Nación, que, repito y concluyo, no quiere otra cosa que sacar a Álvaro Uribe Vélez a toda costa de este expediente. La forma en que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez se presenta en el interrogatorio es la de una persona sufrida que aprovecha cada oportunidad para presentarse a sí mismo como víctima, no solo de las circunstancias, sino casi que de la vida. Incluso cuando le preguntan sus generales de ley, que pues son el nombre, la cédula de ciudadanía, su estado civil y su residencia, aprovecha para volverle un discurso de los nietecitos que tiene, de que él no puede vivir sino en una finca que heredó de su suegro, porque casi que es un pobre de solemnidad. Me gustaría que vieran en esta presentación de generales de ley, porque de verdad se merecería un Oscar. Con Lina Moreno y Uribe tenemos 2 hijos, ambos casados, 4 nietecitos. Vivimos en una finca de mi suegro, la heredó de mi señora. Bueno, y así se presenta generalmente. Parte también de esta presentación que él hace, que él es experto en reescribir, es, por ejemplo, decir que nadie ha sufrido amenazas por cuenta de tener discusiones o diferencias con él. Yo puedo dar testimonio de primera persona que recibí amenazas cada vez que tuve discusiones públicas con él, siempre. Eso yo no puedo decir de ninguna manera que las amenazas provengan de él, pero tengo que subrayar la coincidencia que cada vez que se presentaba una discusión con él se presentaban estas amenazas. Quisiera que viéramos este video y lo comentáramos, porque además hay algo que les quiero preguntar, que es el impacto político que tiene esta audiencia en este momento. El expresidente Uribe dice que incluso el actual presidente Gustavo Petro debe estar convencido de su honorabilidad, porque si no, no lo recibiría como lo recibió hace unos días. Miremoslo. A mí siempre me dio mucha tristeza que la Corte no viera mis antecedentes. Alguien que ha estado en la polémica, que nadie puede decir de las personas que han discutido conmigo, que han tenido confrontaciones conmigo, que han recibido amenazas. Hombre, ni el actual presidente. Yo creo que el presidente Petro, en esa larga polémica conmigo, tuvo que reconocer en el fondo de su ser que yo soy un hombre honorable, que mi batalla es de frente con argumentos. Si no, no me hubiera invitado a la conversación que acabamos de tener. ¿De dónde se les ocurre que yo estaba amenazando u ordenando que le hicieran seguimientos a Deyanira? Doctor Montealegre, empecemos por usted. ¿Qué piensa usted? ¿Hay, digamos, algún interés en buscar derivar beneficios políticos en este momento de la situación? El hecho de que Álvaro Uribe de alguna manera represente la posibilidad de que haya una cierta concordia política entre el gobierno y unos sectores de la oposición para que el proceso en su contra no avance debidamente. Daniel, no me cabe la menor duda, que lo que está buscando Álvaro Uribe es lavar su nombre. Lo que está haciendo no es de buena fe, no es que él se acerque a Gustavo Petro y a la izquierda colombiana, que ha combatido a través de la violencia para buscar pactos por la vida pacífica del país, por dar un salto social en Colombia, por llegar a acuerdos sobre la paz. No, Uribe es un lobo disfrazado de oveja, y lo que está haciendo es haciéndole un entrampamiento a Gustavo Petro. Yo lo quiero decir con toda claridad. Lo que quiere Uribe es hacerle creer al país y hacerle a la justicia que aquí hay pactos por debajo de la mesa, y aquí no hay ningún pacto por debajo de la mesa. Él podrá acercarse
a la presidencia de la República y Petro ingenuamente podrá recibirlo. Pero si de algo puede tener el país la seguridad y la certeza, es que aquí no hay pactos por debajo de la mesa para que las víctimas desistamos de buscar justicia en nuestros casos. No vamos a desistir un solo milímetro en mostrar a la justicia nacional e internacional las evidencias contra Álvaro Uribe para que él sea declarado responsable por la justicia penal. Y no solo por este hecho, sino que debemos tener en cuenta que este hecho de fraude procesal y de soborno a testigos tiene una íntima conexidad con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por Álvaro Uribe en el pasado. Esto está vinculado con un hecho más grave. Si bien estos hechos son supremamente delicados, son más graves los hechos que se tratan de ocultar con todos estos delitos. ¿Cuáles son esos, pues, todos estos hechos? La creación de los 12 apóstoles, la masacre del Aro y la Granja en la cual Álvaro Uribe tuvo participación, la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el impulso de todo el paramilitarismo en la hacienda Guacharacas y el impulso a nivel nacional de la violencia para derrotar a través de la guerra sucia a la izquierda. Entonces, a mí no me queda la menor duda que lo que está haciendo Álvaro Uribe con cara de monje medieval es tratar de hacerle creer al país con las reuniones con Petro de que aquí hay pactos por debajo de la mesa. Y perdóneme que sea tan reiterativo, Daniel y estimada audiencia, pero aquí no vamos a pactar absolutamente nada. Aquí no hay pactos por debajo de la mesa, no hay cartas marcadas. El país tiene que tener la certeza que iremos hasta las últimas consecuencias para que Uribe responda penalmente por estos hechos, y si la justicia colombiana no actúa como lo ha venido haciendo Barbosa, pues acudiremos a la jurisdicción universal, donde en algún momento no solamente van a tener que responder personas como Álvaro Uribe, sino los encubridores como el fiscal Barbosa y los otros amanuenses que tiene para encubrir delitos de lesa humanidad. Doctor Miguel Ángel del Río, su posición sobre este aspecto, pues, que no se puede desligar de este asunto, el impacto político que tiene en este momento la audiencia contra Álvaro Uribe. Mire, Daniel, más allá de cualquier ambición política por parte del actual gobierno, aquí hay una necesidad de justicia. Y la justicia ha sido una de las instituciones más maltratadas en la historia política del país. Cada gobierno quiere hacer acuerdos con actores políticos, lo cual es legítimo, y termina, en la mayoría de los casos, la justicia siendo afectada. Por eso, uno de los grandes proyectos del presidente Petro en su momento era precisamente la reivindicación de la justicia. Y estos procesos en contra de Álvaro Uribe Vélez son eso, la forma de cómo reivindicamos la justicia. La paz total o el ejercicio de concertación con enemigos tradicionales o con fuerzas tradicionales no puede empañar la institución de la justicia. Por el contrario, tiene que reivindicarla. Y más allá de los acuerdos, más allá de las intenciones de Álvaro Uribe Vélez y más allá de las concertaciones que pueda traer implícitas el gobierno actual, aquí es necesario que el ciudadano Álvaro Uribe Vélez pague por los delitos cometidos. Y este proceso es uno de ellos. El doctor Eduardo acaba de hacer una manifestación sobre algunas de las investigaciones, pero fíjese, Daniel, un aspecto fundamental. Este mismo fiscal Javier Cárdenas lleva una de las investigaciones más complejas en la historia judicial, y son las masacres del Aro, de la Granja, de San Roque y el asesinato de Jesús María Valle. Un ejercicio judicial en el olvido que no podemos permitir los representantes de víctimas. Y una cosa que usted la conoce perfectamente, Daniel, y que hizo una presentación de hecho el día de hoy en su columna, el fiscal Cárdenas, este fiscal, desde el año 2019, cuando se estableció la imposición de la medida de aseguramiento allá, el magistrado César Reyes ordenó
unas labores de policía judicial con el propósito de mover esa investigación. No me cabe la menor duda que esa es una de las razones por las cuales el señor Álvaro Uribe Vélez renunció a su fuero de senador, porque ese proceso, en realidad, que jurídicamente tiene muchísima fuerza para establecer la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, están dejando en el olvido. No se han cumplido ninguna de las órdenes a policía judicial. Ya está la declaración de Jesús María Valle, Daniel, donde advierte que se había sentado con el entonces gobernador de Antioquia y que estaba convencido de la participación en grado de omisión del gobernador con ocasión a esas masacres. No podemos dejar de lado la justicia en aras de garantizar principios superiores, porque en un Estado democrático o en un gobierno progresista, la justicia debe tener tanto más valor que las otras conquistas. Doctor Reinaldo Villalba, usted tiene una muy larga y muy distinguida carrera como defensor de derechos humanos. Estos casos de ninguna manera son nuevos para usted. Quizás usted sea una de las personas que mejor los conoce en Colombia. Justicia y política. ¿Cuál es su percepción de lo que pasa con el proceso a Álvaro Uribe? Bueno, comulgar con lo que se ha dicho y que definitivamente la justicia no puede terminar sacrificada en relación a la paz. Es decir, la paz tiene que tener en cuenta la necesidad de justicia. Por eso, un proyecto de llegar a la plena paz no puede ser burlando la justicia, no puede ser burlando a las víctimas que reclaman justicia. Las experiencias que ha habido a nivel internacional demuestran que esos arreglos que han asegurado momentáneamente una impunidad, a la larga fracasan. Argentina, Chile y otros. ¿Por qué? Porque la necesidad de justicia no es temporal, sino es permanente, y las víctimas no se van a cansar de esas reclamaciones. Además, aterrizando en el caso colombiano, Colombia cuenta en este momento con una jurisdicción especial para la paz, y que precisamente esa jurisdicción es para no dejar en la impunidad y ocultar las verdades de lo que ocurrió dentro del conflicto. Allí pueden ir todas las personas que son señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad. Ahí está el escenario en el ámbito judicial colombiano. Y si no, pues también existen escenarios internacionales. Pero definitivamente la justicia no puede quedar al margen. Las víctimas tienen que continuar siendo también centrales en las políticas y en las políticas de paz. Es decir, no riñe la paz con la justicia. Lo que hay que asegurar es que la paz no desprecie la justicia y la tenga en cuenta para que efectivamente esa paz pueda ser estable y duradera. Son los doctores Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Eduardo Montealegre, víctimas o representantes de víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Les quiero recomendar a los tres y a la audiencia una película que está en cartelera que se llama Argentina 1985. Es la reconstrucción del papel del fiscal Julio Estracera en el procesamiento de las juntas militares argentinas y cómo esa reivindicación y esa necesidad de justicia no puede cambiar por los vaivenes de política. Ahí también había una presión permanente a los fiscales y a los testigos y amenazas y diciéndole, no jodan más, no toquen más eso, ya estamos en otra cosa. La historia demostró que tenían razón los que pedían justicia. Les quiero dar las gracias no solo por esta entrevista, sino por lo que ustedes hacen y vamos a estar muy pendientes de estas audiencias, de lo que suceda. Las audiencias empiezan esta semana de octubre, habrá otras en noviembre y otras en diciembre. El caso es apasionante. Seguramente vamos a terminar haciéndolo también en otros formatos para que ustedes lo entiendan y para que no sea un asunto difícil de comprender, sino algo que el país debe asimilar y conocer como parte de su historia.
Daniel, antes de la despedida, quería dejarle un punto muy cortico. Sí, no. Excelente, además, actuación de Ricardo Darín en esa película. Mire, la única garantía que podemos darle nosotros, y digo nosotros, el doctor Reinaldo aquí presente, el doctor Eduardo Montealegre, el doctor Jorge Perdomo, y esta persona, es que vamos a dar todo lo que tenemos para garantizar precisamente esa reivindicación de la justicia y no estar frente entonces a ser testigos mudos, además de ejercicios de impunidad, y no volver a ver ese rostro impasible de Álvaro Uribe Vélez, como en esa novela de las benévolas de ese oficial de las SS que establecía su rostro, entre comillas, impasible, como todas las ciudades devastadas de Europa. Un abrazo, Daniel, y gracias por el espacio, y a mis amigos, el doctor Eduardo Montalegre y el doctor Reinaldo Villalba. Muchísimas Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, gracias. Daniel. Gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias a todos. Nos vemos mañana con otro reporte, coronel. Muchísimas gracias a todos, doctores.